Si estás aquí es porque quieres conocer los países y capitales de Asia. Asia es el continente más grande del planeta. Y no te has equivocado de vídeo. Vamos a comenzar por Japón, con capital en Tokio. ¿Qué decir de Japón? El país de los samuráis, de las geishas, el país que inventó el anime, que inventó Godzilla o que inventó Doraemon. Lo siento, Nobita. Tendrás que esforzarte para que te conviertas en un hombre de provecho. Japón está situado en el límite destructivo entre dos placas tectónicas, lo que hace que tenga muchísimos terremotos. Y por ello, los japoneses tienen las técnicas de sismoresistencia más avanzadas del mundo. Pero a pesar de todo, a veces no se puede evitar el desastre, como en el año 2011, cuando un terremoto provocó un enorme tsunami que arrasó la central nuclear de Fukushima, provocando una catástrofe ecológica. Muy cerca están Corea del Norte, con capital en Pyongyang, y Corea del Sur, con capital en Seúl. Bueno, como te imaginarás, esto debería ser un país y no dos, pero este lío tiene historia. ¡Huele a historia! Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón había invadido toda Corea, pero Japón perdió la guerra y entonces Estados Unidos ocupó la zona sur y la Unión Soviética ocupó la zona norte. Como la Unión Soviética era comunista, implantó un régimen comunista, y como Estados Unidos es capitalista, puso uno capitalista. El norte intentó conquistar el sur, pero gracias a la ayuda de Estados Unidos, fracasó. Y al final, 70 años después, ahí seguimos, con el país partido en dos. Hoy en día, Corea del Sur es una democracia y una auténtica potencia industrial, con empresas como Hyundai, Samsung o Daewoo. Mientras que Corea del Norte es una dictadura sin libertades y un país empobrecido. De vez en cuando escucharás noticias sobre su dictador, cada cual más loca. La República Popular China, con capital en Pekín, es el país más poblado del mundo. Es la cuna de la milenaria civilización china, una de las más antiguas del mundo. Y también es el lugar donde se construyó la Gran Muralla. Pero ¿de quién buscaban defenderse con la Gran Muralla? ¿De los Illuminatis? ¿De los reptilianos? ¿De Napoleón montado en un pingüino? Muy pronto lo descubrirás. Esta pequeña isla es la República de China, con capital en Taipei, aunque todo el mundo la conoce como Taiwán. Y sí, volvemos a tener el problema de dos países llamados igual. Como ya viste en el vídeo del mapa físico de Asia, durante el siglo XX la guerra civil china hizo que, a la larga, el país acabara dividiéndose en dos, y quedara la China que conocemos todos y la pequeña isla de la República de China, que popularmente se conoce como Taiwán. Y la República Popular China quiere recuperar Taiwán y reunificar todo el país. Pero ni los taiwaneses ni Estados Unidos están dispuestos a permitir una invasión. Así que, quién sabe si aquí comienza la Tercera Guerra Mundial. Eso si Putin no decide empezarla antes. Claro. Mongolia tiene la capital en Ulan Bator. Se trata del país menos densamente poblado del mundo, ya que en su enorme extensión solo viven 1,5 millones de personas. Tiene una densidad de solo 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Y aunque hoy en día es un pacífico país, los jinetes mongoles eran terribles guerreros durante la Edad Media, y, a las órdenes de Gengis Khan,
llegaron a conquistar el imperio más grande de la Tierra. Y básicamente los chinos construyeron la Gran Muralla para protegerse de los habitantes de las estepas mongolas. Pero tengo que deciros que la Gran Muralla no funcionó, y los mongoles acabaron conquistando China. F por los chinos. Rusia tiene la capital en Moscú y es un país dividido entre Europa y Asia. Y está tan dividido que, aunque tiene más superficie en Asia, la mayor parte de los rusos viven en la zona europea. De hecho, casi toda la Rusia asiática está deshabitada, tal y como puedes ver en este mapa de densidad de población. La mayor parte de la gente se concentra a lo largo de esta línea. Y no es ninguna casualidad. Justo por aquí discurre el ferrocarril transiberiano, la mítica línea de tren que cruza Rusia de punta a punta, desde Vladivostok hasta Moscú. Ahora vamos a desplazarnos hacia el sudeste asiático, donde tenemos un porrón de países. Tenemos Filipinas, con capital en Manila. Naturalmente que es aquí donde se fabrican los filipinos. Bueno, no, es mentira. Un dato muy interesante, que sí es cierto, es que se llama Filipinas porque este archipiélago fue nombrado Islas Filipinas en honor al rey Felipe II, ya que fue conquistado por los navegantes castellanos. Vietnam tiene la capital en Hanoi. Durante los años de la Guerra Fría, Vietnam también estuvo dividido en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Estados Unidos mandó a sus tropas a combatir a Vietnam del Norte, tratando de impedir que el comunismo se expandiera. Fue la famosa Guerra de Vietnam, inmortalizada en multitud de películas. Pero, aunque en el cine parece que Estados Unidos acabó ganando, la realidad es que Estados Unidos acabó perdiendo y se tuvo que retirar. Y tú te preguntarás, ¿qué país tocará ahora? Pues mira, vamos a ver Laos, porque está justo al lado. Laos tiene la capital en Vientiane, y allí, además de preciosas junglas, también está la bellísima ciudad de Luang Prabang, con unos templos budistas impresionantes. Tailandia tiene la capital en Bangkok. Es uno de los destinos turísticos más populares en Asia. Cada año, millones de turistas acuden a bañarse en sus playas, a visitar sus selvas y a caminar por sus ruinas centenarias. Y ahora vamos con Camboya. ¿Que por qué Camboya? Pues porque me sale de... Pero ¿qué clase de chiste os esperabais? Pues porque me sale en el mapa justo aquí. Y ya es que es el único país que me faltaba de esta zona. Por favor, que este es un canal cristiano, que aquí no se hacen bromitas malsonantes, ¿eh? Camboya tiene su capital en Phnom Penh. Y en Camboya está el templo de Angkor Wat, un gigantesco e impresionante complejo religioso que es patrimonio de la humanidad. Malasia está dividido en dos, una parte en el continente y otra en la isla de Borneo. Su capital es Kuala Lumpur, la ciudad en la que están las famosas Torres Petronas, que son las torres gemelas más altas del mundo. Brunei es un microestado cuya capital tiene un nombre casi más grande que el país. Se llama Bandar Seri Begawan.
Se trata de uno de los países más ricos de Asia, básicamente porque vive muy poca gente y además tiene mucho petróleo. Singapur, con capital en Singapur, es otro microestado. Básicamente se trata de una ciudad-estado, con una única ciudad que también es la capital del país. Es la nación más densamente poblada del mundo, con 7.500 habitantes por kilómetro cuadrado. A pesar de su pequeño tamaño, su puerto es uno de los más importantes del mundo, ya que está en mitad de la estratégica ruta que comunica Asia y Europa. Singapur no tiene petróleo, pero es una auténtica potencia de la industria química, la tecnología y el comercio, lo que lo convierte en uno de los países más ricos de Asia. Indonesia ocupa un gran archipiélago. La capital es Yakarta. Se trata del tercer país más habitado de Asia, aunque hay islas muy habitadas y otras en las que apenas vive gente. Indonesia está situada en el límite entre dos placas tectónicas, por lo que también es un lugar con una enorme actividad sísmica y volcánica. De hecho, la erupción volcánica más potente jamás registrada se produjo en 1883 en el volcán Krakatoa, en Indonesia. La explosión fue tan grande que la isla volcánica desapareció, provocando tsunamis que mataron a cientos de personas, y nubes de ceniza que viajaron hasta Europa y que se mantuvieron durante años en el aire. En las últimas décadas, el Krakatoa ha vuelto a surgir de entre las aguas. ¿Quién sabe si algún día volveremos a ver una mega explosión como la de hace 150 años? Y el último país de esta zona es Timor Oriental, que solo ocupa media isla y que tiene la capital en Dili. Volvemos ahora hacia el norte para ver qué país está justo al lado de Laos. Bueno, vale, a ver, pido disculpas a la audiencia por repetir un chiste tan malo. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Myanmar tiene su capital en Naypyidaw. Anteriormente, el país era conocido como Birmania y tenía la capital en Rangún. En 2021, el ejército dio un golpe de estado contra el gobierno. En una carambola de la vida, una profesora de aeróbic se grababa todas las mañanas frente al Parlamento y registró, sin saberlo, el momento en el que los militares accedían al Parlamento a dar el golpe de estado, convirtiéndose en una noticia viral, ya que es uno de los pocos golpes de estado del mundo que han podido ser grabados. A continuación está India, con capital en Nueva Delhi. Se trata, de momento, del segundo país más poblado del mundo. Y digo segundo porque se calcula que pronto India acabará teniendo aún más habitantes que China. India tiene impresionantes monumentos, como el Taj Mahal o el Fuerte Rojo de Agra. Y si te quejas de cómo está el transporte público de tu ciudad en hora punta, bueno, pues te dejo unas imágenes de los trenes en India. Sri Lanka tiene la capital en Mira, paso de esto. Sri Jayawardenapura-Kotte. Bueno, pues eso. Sri Lanka es un país precioso. Tiene selvas, plantaciones de té, elefantes, vamos, una auténtica joya. Bangladesh tiene la capital en Dhaka, y a pesar de su pequeño tamaño, tiene casi 150 millones de habitantes. Es decir, tiene una densidad de población altísima. Puede vivir tanta gente
porque se trata de una zona muy fértil. Bangladesh está situado en el delta que forman los ríos Ganges y Brahmaputra, una llanura aluvial con multitud de islas extremadamente fértiles. Nepal tiene la capital en Katmandú y tiene una bandera bien perrona. Es la única bandera del mundo que no tiene una forma cuadrangular. Nepal suele ser apodado como el techo del mundo. Nepal está enclavado en plenos Himalayas y tiene una gran cantidad de cimas altísimas. De hecho, en la frontera entre Nepal y China está el monte Everest, la montaña más alta de nuestro planeta. Muy cerca está Bután, con capital en Thimphu. Se trata de un pequeño y precioso país enclavado en los valles del Himalaya. Se trata del único país del mundo que, además de medir su riqueza con el Producto Interior Bruto, también mide la felicidad nacional bruta, para cuantificar cuán felices son sus habitantes. Las Islas Maldivas, con capital en Malé, son un archipiélago de diminutas islas. Algunas de ellas están deshabitadas, otras son resorts turísticos y otras tienen demasiada población. Y ahora voy a pedirte que me acompañes a ver esta triste historia. La montaña, por llamarlo de alguna manera, más alta de las Maldivas, tiene una altura de 2,8 metros. Así que podéis imaginaros qué va a pasar con el calentamiento climático y la subida del nivel del mar. Las Islas Maldivas van a acabar bajo las aguas. Y si la gente no se marcha, va a tener que acabar viviendo con su nuevo vecino. ¡Vive en una piña debajo del mar! Pakistán tiene la capital en Islamabad. El país, básicamente, está situado en el valle del río Indo, que es el lugar hasta el cual llegó Alejandro Magno con sus ejércitos. Si el imperio de Alejandro siguiese existiendo, los estudiantes de hoy en día tendrían que aprenderse muchos menos países. Pero por desgracia, su imperio ya no existe. F por los estudiantes. Irán tiene la capital en Teherán. Este país es la cuna de milenarias culturas como el Imperio Persa o el Sasánida. Allí podrás visitar las ruinas del majestuoso palacio de Persépolis, la tumba de Ciro el Grande o la gran mezquita de Isfahán. Irak tiene la capital en Bagdad. Por Irak discurren los ríos Tigris y Éufrates, dos de los míticos ríos que dieron lugar a la civilización. Este fue uno de los pocos lugares del mundo donde en el Neolítico se inventó la agricultura, los sistemas de regadío y la escritura, que se extendieron posteriormente hacia Europa. Allí podrás visitar las ruinas de Babilonia y los restos de algunos zigurats mesopotámicos. Justo a su lado está Kuwait, con capital en Ciudad de Kuwait. Este pequeño país también es uno de los más ricos del mundo, gracias a que tiene mucho petróleo y muy poca población. Es decir, está chetado. Son unas características que comparte con otros pequeños países del Golfo Pérsico, como Bahrein, con capital en Manama, Qatar, con capital en Doha, o los Emiratos Árabes Unidos, con capital en Abu Dhabi. Todos estos países se caracterizan por su escasa población y sus enormes extracciones de petróleo y gas, lo que les permite tener un altísimo nivel de vida. Tienen el rascacielos más alto del mundo, campos de golf en mitad del desierto e islas artificiales con forma de palmera o con forma de mapamundi.
Pero, ¿qué pasará el día que se les acabe el petróleo? Pues ya veremos si son capaces de mantener este nivel de riqueza sin los chetos. Omán tiene su capital en Mascate y Yemen la tiene en Saná. En el año 2014 empezó una guerra civil en Yemen. Una guerra a 4 bandas en la que una parte del país se quiere independizar. Otros 2 bandos luchan contra los independentistas y también entre sí para controlar todo el país. Y también se han sumado ejércitos terroristas intentándose hacer con el poder. Un desastre absoluto. Arabia Saudí tiene la capital en Riad y es el país en el que nació el Islam. Mahoma, su profeta, tras hacerse con el control de la ciudad santa de la Meca, comenzó a extender el Islam, que se ha convertido en la segunda religión más importante del mundo. Y cada año, millones de musulmanes peregrinan a la Meca para cumplir uno de los 5 pilares del Islam. Hasta aquí ha sido fácil identificar los países en el mapa. Pero a partir de ahora la cosa se va a complicar. Dejamos el modo noob y subimos de nivel. Solo para los mejores. Activamos el modo admin. Así que debemos meterle zoom a la costa del Mediterráneo. Jordania tiene la capital en Amán. Y es en este país donde están las ruinas de la preciosa ciudad de Petra. Israel tiene su capital en... Bueno, aquí tenemos movida. Mirad, esto es Israel y esto es Palestina. Y los dos llevan dándose leches desde hace más de 80 años. Y se trata de uno de los conflictos más complejos y más largos del mundo. Simplifiquemos. Tras la diáspora provocada por los romanos, los judíos estaban diseminados por todo el mundo. Pero en la Segunda Guerra Mundial se produjo el Holocausto, y varios millones de judíos fueron asesinados. Se decidió entonces darles un país propio en sus tierras ancestrales, Israel. Pero claro, después de 2000 años, ahí había gente viviendo, los palestinos. Así que los palestinos y los vecinos le declararon la guerra al nuevo Estado de Israel. Y esto sucedió 3 veces. Pero las 3 veces ganó Israel, y tras cada victoria le quitó más y más tierra a Palestina. Total, que hasta hace poco Palestina tenía su capital en Jerusalén e Israel en Tel Aviv. Pero resulta que Jerusalén está partida en 2. Una parte es de Israel y la otra de Palestina. Y el hecho de que Israel haya estado invadiendo más y más territorio palestino durante los últimos años hace temer a los palestinos que finalmente absorban todo su territorio. Y esto empeora las relaciones entre palestinos e israelíes. Así que Israel dice que su capital es Jerusalén, pero la mayor parte de los países del mundo no lo acepta y mantienen sus embajadas en Tel Aviv. Justo al norte está Líbano, con capital en Beirut. Y Líbano tiene una bandera bien molona, con un cerdo. Ah, no, un cerdo no, un cedro, que es el árbol nacional del Líbano. Pero ojalá en España tuviéramos un cerdo en nuestra bandera. Pero no un cerdo cualquiera, sino una pata de jamón ibérico. Siria tiene la capital en Damasco. El país lleva más de 10 años de catastrófica guerra civil. Además de centenares de miles de muertos, también ha provocado la destrucción de patrimonio arqueológico, como cuando los terroristas causaron terribles destrozos en las ruinas de la ciudad romana de Palmira. Porque el patrimonio cultural de Siria es inmenso. Ruinas de ciudades romanas, como Palmira o Apamea, sistemas de regadío medievales como las norias de Hama, o castillos medievales como la ciudadela de Alepo o el Krak
de los caballeros. Turquía tiene la capital en Ankara. La mayor parte del país está en Asia, pero su ciudad más poblada y antigua capital, Estambul, está en Europa, por lo que algunos piensan que debe ser considerada un país asiático y otros un país europeo. En el vídeo sobre los países de Europa hablé sobre este tema. Te dejaré el enlace al final. Y si hasta ahora estábamos en nivel admin, ahora vamos a subir hasta el nivel hacker. Porque se vienen los países más complicados de toda Asia. Kazajistán tiene la capital en Astana. En este país está situado el puerto espacial de Baikonur, el lugar desde el cual Rusia lanza sus naves espaciales al firmamento. Uzbekistán tiene su capital en Tashkent. Las ciudades de Bujará y Samarcanda, dos puntos clave de la mítica ruta de la seda, están situadas en este país. Kirguistán tiene su capital en Bishkek. Y he dicho Bishkek, no seas como ese alumno que me puso que su capital era Bishkek. Esto es Bishkek y esto es un bistec. Kirguistán es muy pequeño y está encajonado entre todos los países de alrededor. Se trata de un país extremadamente montañoso, con altísimas cumbres, estrechos valles y peligrosos desfiladeros, al igual que su vecino Tayikistán, con capital en Dushanbe. Con una geografía en la que es muy difícil cultivar y desplazarse, estos dos países son dos de los más pobres del continente. Turkmenistán tiene la capital en Ashjabad. Como te has dado cuenta, todos estos países tienen el sufijo istán, que significa tierra de. Así que Turkmenistán significa tierra de los turcos. Y quizás te preguntes qué significa entonces Turquía. Pues exactamente lo mismo. Durante la Edad Media, decenas de miles de turcos emigraron desde Asia Central hacia Anatolia, arrebatando las tierras al Imperio Bizantino. Y allí fundaron un nuevo país, el Imperio Otomano, habitado por un pueblo túrquico, y que a la larga acabaría convirtiéndose en Turquía. Y ya nos queda el último país de Asia, que además es el más pobre del continente, Afganistán, que tiene su capital en Kabul. Durante décadas, los talibanes, unos extremistas religiosos del Islam, han sembrado el terror. Primero desde el gobierno. Luego, cuando el país fue invadido por Estados Unidos y los echaron del poder, siguieron organizando atentados. Y finalmente, en verano de 2021, volvieron a hacerse con el control del país. Lo cierto es que el país tiene un oscuro futuro mientras los talibanes sigan teniendo apoyo popular. No es solo el país más pobre del continente, sino también es uno de los que tiene una mayor natalidad del mundo. Así que imaginaros, un país empobrecido y con una natalidad desbocada, una auténtica bomba demográfica. Con esto hemos terminado este repaso por los países de Asia. Es muy posible que si has llegado hasta aquí te interese ver otros vídeos de geografía e historia, así que te recomiendo que te suscribas al canal. Incluso si eres docente también, porque tienes perlitas para que vean tus alumnos. Y si estás estudiando para ser docente, te recomiendo que te veas la playlist específica para las oposiciones de geografía e historia. Si te ha sido útil, dale un buen like y comenta, y pásaselo a quienes creas que puede interesarle. Muchas gracias y un saludo.